Buenas tardes con todos, ¿me copian? ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí se la escucha. Bien, excelente. Bien, vamos ya a comenzar con el curso el día de hoy, la última clase, que es el día de hoy. Vamos a... Un minuto, por favor. Bien, continuamos. El día de hoy toca el módulo de fiscalización ambiental. Eh, Vamos a hablar un poco de las generalidades de la fiscalización ambiental en nuestro marco normativo. La fiscalización ambiental, un minuto, por favor. Bien, vamos a hablar de las generalidades respecto al sistema. A ver, sí se está grabando, ok. Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización, de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el CINEFA. En nuestro país, el sistema, bueno, la gestión ambiental está, digamos, albergada por subsistemas o sistemas propios que forman todo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Por ejemplo, tenemos el SINIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental, tenemos el CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que cada sistema está conformado por distintas entidades del Estado, pues, ¿no? Tenemos también, aparte del CIA, tenemos el SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y tenemos este sistema, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Entonces, en este caso, este Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental ha sido creada por la ley número 29325, ¿no? Y este sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental a cargo de las diversas entidades del Estado se realicen eficientemente. Entonces, con este sistema, como todos los sistemas que tenemos en nuestro país, el sistema está liderado por una entidad. En este caso, la entidad que lidera la fiscalización ambiental viene a ser el OEFA, o el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es la entidad que hace la fiscalización. Una de las particularidades que tiene nuestro país eh, y que se ha ido corrigiendo con el paso de los últimos 10 años es que, por ejemplo, muchas veces para hablar de eso, recordemos que en materia ambiental hay tres tipos de funciones principales. ¿Ya? Funciones principales me refiero, hay la función de gestión ambiental, hay la función de certificación ambiental que viene a ser la evaluación de estudios de impacto ambiental en sí, ¿no? Y hay la función ya la de fiscalización ambiental, que viene a ser la fiscalización de los compromisos asumidos en estos estudios ambientales. Entonces, la particularidad que había en nuestro, digamos, marco jurídico o organización gubernamental era la siguiente, que una sola entidad tenía concentradas las tres funciones. Por ejemplo, tenemos el ministerio, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Energía y Minas o el Ministerio de la Producción. Entonces, la función principal de un ministerio bueno, haciendo un símil con el caso mexicano de una secretaría, la función del ministerio principalmente es la de promover la actividad del sector en el que se encuentran. Por ejemplo, si yo soy un ministerio de energía y minas, mi función principal va a ser promover las inversiones en el sector de energía y minería. Es decir, mi función va a ser buscar inversionistas, buscar nuevos proyectos, gestionarlos, ¿no? Todos esos detalles. Ahora, pero ¿qué pasaba? En materia ambiental, tenían las tres funciones, o sea, hacían la gestión ambiental, hacían la evaluación de los estudios y también era la que fiscalizaba. Entonces, ahí había un claro conflicto de intereses. Si en principio mi función principal o mi fin principal es promover la inversión en esos sectores,
¿Cómo garantizo que exista una total imparcialidad al momento de aprobar los estudios ambientales y también de fiscalizar que efectivamente se estén cumpliendo los compromisos ambientales? Eh, Como que ahí colisionaban esos intereses, ¿no? Entonces, con el tiempo, el Estado ha ido corrigiendo este error, yo lo considero error particularmente, es a título personal, esta opinión, que todas las funciones estén concentradas en una misma entidad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Ha creado organismos autónomos eh, que están adscritos a un sector, si bien es cierto, pero no dependen funcionalmente de ese sector. Entonces, por ejemplo, en el caso de energía y minas, todos los estudios de nivel 3 o de categoría 3 o estudios de impacto ambiental detallados o estudios mayores son evaluados por el SENACE, Servicio Nacional para las Certificaciones Sostenibles. Y la fiscalización ambiental está a cargo del OEFA, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Entonces, tenemos tres entidades distintas, con funciones distintas, como debería de ser, y no hay un conflicto de intereses entre ellas. Entonces, digamos que eso es lo que está ocurriendo y hacia esa es la tendencia. Entonces, en ese sentido, como les digo, se viene corrigiendo este tema. Ahora, la fiscalización ambiental per se es la acción de control que realiza una dependencia estatal. O sea, acá seamos claros, cuando hablamos de fiscalización ambiental, estamos hablando, como les decía, habría dos tipos de supervisión, ¿no? La supervisión que hacen en las obras, en los proyectos, ya para ver que se estén cumpliendo el plan de manejo ambiental. ¿Para qué? Para que ante una fiscalización, como es la del Estado, la fiscalización ambiental es una acción estatal, eso hay que tener que claro. La fiscalización ambiental es una acción estatal que está dirigida a verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales que tiene a su cargo un administrado, sea este una persona natural, jurídica o una entidad propia de la administración pública. Ahora, por ahí dirán, pero ¿cómo Estado puede fiscalizar Estado? Sí, Estado sí puede fiscalizar Estado. Por ejemplo, OEFA fiscaliza a las municipalidades y las puede sancionar hoy en día si es que no realizan una adecuada gestión y manejo de sus residuos sólidos en lo que respecta a la disposición final, específicamente en el caso de los botaderos, como comúnmente son llamados, o en otras bibliografías como se han llamado vertederos, ¿no? Y técnicamente en nuestro país, según la normativa, las denominamos áreas degradadas por residuos sólidos. Entonces, la fiscalización ambiental justamente está orientada a eso, ¿no? A verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. En este caso, cuando nos referimos a proyectos de supervisión y obra, la entidad competente todavía es el, bueno, acá todavía hay como que un vacío ahorita, ¿no? No un vacío, o sea, la función todavía no está transferida en su totalidad al OEF. O sea, se ha iniciado el cronograma de transferencia, en el caso del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero todavía no se ha culminado el proceso de transferencia. Lo mismo en el caso de vivienda, construcción y saneamiento. Entonces, eh, el único que ha terminado su transferencia es el de educación, ¿no? El de educación. Entonces, aquí estos procesos todavía están a cargo de los sectores, en este caso los ministerios. ¿Quién sería la entidad estatal que haría la fiscalización aún? Sería el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el caso de construcción o urbanismo, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Luego, cuando una vez que ya salga la norma donde se indique, se declara concluido el proceso de transferencia de competencias al OEFA, asumirá el OEFA la fiscalización ambiental de su sector. Entonces, que por cierto ya debe estar, yo calculo que este año se debe estar culminando de las transferencias, porque según el cronograma, en el tercer trimestre, segundo o tercer trimestre del año pasado, se inició el proceso de transferencia. Entonces yo calculo que a finales de este año o a mediados de este año debe culminarse el proceso de transferencia. Entonces ahí, cuando ya entre OEFA a hacer la fiscalización,
ya se verán los nuevos cambios respecto a cómo se va a hacer la fiscalización, en este caso, en los sectores. En teoría, resolviendo la consulta de Javier, sí, la transferencia implica en realidad todos los proyectos, o sea, todos los proyectos que tengan un instrumento de gestión ambiental son susceptibles de ser fiscalizados. Inclusive aquellos, inclusive tengo entendido que está contemplado en el cronograma de transferencia, aquellos proyectos que por su naturaleza no están sujetos al SEIA y que por su naturaleza no aprobaron ni una DIA, ni un EIA semidetallado, ni un EIA detallado. Están incluidos aquellos que, por ejemplo, tienen FITSA para el caso del sector transportes y comunicaciones, y para el caso de vivienda y saneamiento, la FTA, pues no es la ficha técnica ambiental. Entonces, todo proyecto que haya sido, digamos, en materia de estos sectores aprobados y que tengan compromisos ambientales en sus respectivos instrumentos, son susceptibles de ser fiscalizados. Y ojo, acá hay un tema que siempre se tiene que diferenciar en estas transferencias. Eh, en las transferencias justamente se definen cuál va a ser el alcance, ¿no? Pero, por ejemplo, la información que yo tengo es lo que les menciono, ¿no? Ese sería el alcance. Ahora, falta también definir cuál va a ser la naturaleza de la supervisión, por ejemplo, en la etapa de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando un proyecto, imagínense un proyecto, pónganse en una carretera, que es el tipo de proyecto que tiene operación y mantenimiento pues, de muchísimos años. Ustedes tienen un plazo de cronograma en el proyecto que ha sido su ejecución. Esa etapa de ejecución es susceptible de ser fiscalizada, es decir, pongamos en el escenario que la autoridad fiscalizadora sea el Ministerio de Transportes, ahora o a futuro el OEFA. Cuando hay un proyecto que está en ejecución, la entidad de fiscalización puede ir a hacer la supervisión en cualquier momento. Elegirá quizás el momento más propicio, ¿no? Para hacer o según su cronograma. Entonces, va a hacer la fiscalización de ese proyecto en la etapa de construcción. Pero recordemos que este proyecto es un proyecto que va a dejar una etapa de operación y mantenimiento a largo plazo. Entonces, se tiene que definir se tiene que definir si la fiscalización ambiental de estos proyectos también va a abarcar la etapa de operación y mantenimiento. ¿Y qué es y cuáles serían los aspectos ambientales a fiscalizarse en esta etapa de operación y mantenimiento? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque hay sectores, por ejemplo, donde se tiene transferida la función de fiscalizar la actividad, pero no se tiene la función de fiscalizar la totalidad de todo lo que implica. Por ejemplo, les hago un ejemplo. OEFA puede fiscalizar todo lo que es hidrocarburos, pero ¿qué incluye? Exploración, explotación, transporte por ductos, transporte por camiones cisternas, o por carretera, en este caso los cisternas que transportan hidrocarburos, y la comercialización, pues, ¿no? Y las plantas de fraccionamiento también. Entonces, abarca todas esas actividades. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el sector agroindustrial o en el sector industria? Por ejemplo, OEFA solo fiscaliza la etapa del funcionamiento de la planta, pero, por ejemplo, cuando estas industrias transportan, por ejemplo, el aceite vegetal, en este caso, o ya la palma aceitera extraída en cisternas, que también hacen transporte en cisternas de la planta, en este caso de extracción, a la planta ya donde lo van a procesar o lo van a convertir en algún otro producto. Por ejemplo, esa etapa del proceso del transporte no está contemplada dentro de las funciones de fiscalización ambiental del OEFA, por ejemplo. Entonces, y ahí viene el detalle, ¿no? Ahí viene el detalle. Entonces, esa función, por ejemplo, todo lo que ocurre en carreteras lo ve el MTC. Si hay un accidente, una volcadura, algo, es función del MTC. Entonces, ese nivel de determinar qué puntos sí y qué puntos no va a estar contemplado dentro del ámbito de la fiscalización ambiental de OEFA, eso es justamente lo que se viene definiendo en el cronograma de transferencia. Ahora, OEFA
fiscaliza todo tipo de instrumentos, ojo, si hay la transferencia completa de todos los proyectos de transportes y comunicaciones a la OEFA, no va a importar si es FTA, si es IAS metallado, y detallado, todo va a entrar dentro de las actividades de fiscalización de OEFA. Ahora, eso no quita que como cualquier entidad del Estado, OEFA va a hacer la priorización de sus actividades de fiscalización de aquellos proyectos que tengan mayor nivel de impacto. ¿Por qué? Porque ese es un tema también, ¿no? Porque como todo entidad del Estado, y sabemos que los recursos del Estado son finitos y el Estado no se abastece para abarcar a todos sus administrados, fiscalizarlos, hace un cronograma de priorización. Entonces, va a tener que definir cuáles van a ser los criterios para priorizar qué proyectos va a fiscalizar durante el primer año de la transferencia de funciones, durante el segundo año, tercer año, y así. Entonces, va a haber eso, ¿no? Entonces, todavía hasta que se culmine el proceso y OEFA arranque, digamos, motores o inicie motores para hacer la fiscalización, yo calculo que este proceso va a demorar por lo menos un año y medio más, aprox. Basado, y les comento esto, basado también en la experiencia de haber trabajado en la entidad y de haber visto la transferencia de otros sectores, que es más o menos el tiempo que se ha demorado entre el cronograma de transferencias o culminar el proceso de transferencia y realmente digamos, ampliar la estructura del OEFA para que pueda también acoger ese tipo de supervisiones, ¿no? Entonces, eh, todo eso se tiene que verificar ahí, ¿no? Entonces, volviendo, cuando hablamos de fiscalización ambiental, hablamos de todo tipo de conceptos: vigilancia, monitoreo, control, seguimiento, verificación, y todos, digamos, todo esto vamos a enmarcarlos en el tema de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción. Por ejemplo, cuando hablamos de evaluación, adelante Ricardo, tienes la mano levantada. Ingeniero, muy buenas tardes. Sí, Te consulto. buenas tardes Ricardo. eh, Sí, en todos adelante. los proyectos productivos, la UEFA Hola, está facultado en emitir los certificados ambientales. perdón, no te escuché bien. La UEFA como entidad encargada de emitir los certificados ambientales. En el proyecto donde yo estoy laborando, Certificado. ¿me logra escuchar? Sí, 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 ahora sí. Le pregunto porque yo estoy ahorita en un nuevo trabajo, lo que es reforestación, y el certificado ambiental que se ha sacado en su momento no fue emitido por la UEFA, sino por el MINAGRE a través de la Dirección Regional de Asuntos Ambientales. Y la pregunta va, ¿la UEFA puede monitorear también ese proyecto de reforestación donde nosotros estamos? Ya. A ver, te comento, la certificación ambiental, o es decir, la aprobación de un instrumento de gestión ambiental o de un estudio ambiental, está sectorizado, ¿no? En este caso, los proyectos de forestación y reforestación los aprueba efectivamente el MINAGRI, porque corresponde al sector agricultura. Mira, en las transferencias de OEFA, del sector agrícola, OEFA sí tiene transferidas las funciones de fiscalización ambiental en todas las actividades, bueno, se han definido algunas actividades de agricultura específicas que OEFA puede fiscalizar. No recuerdo haber visto forestación y reforestación, voy a hacer la revisión en todo caso, pero decides de estar dentro de esa transferencia que ha habido de Minagri a OEFA, te diría que sí, ¿no? Sí está, sí, OEFA lo fiscalizaría. Ahora, eh, pero no, hay que un poquito ahí tener cuidado con las entidades, ¿no? OEFA es la fiscalizadora. En este caso, el Minagri es el que te evaluó el estudio y te lo aprobó. Está bien, no hay ningún problema. Si Minagri no hubiera hecho una transferencia de competencias a OEFA, eh,
quien te fiscalizaría sería Minagri. Eso es lo que decía, ¿no? Con el pasar de los años se ha ido corrigiendo eso, que la misma autoridad que te apruebe el estudio, y aparte que es la que promueve la actividad, no te debería fiscalizar, porque hay un claro conflicto de intereses. En este caso, se han creado entidades como EFA que hacen la fiscalización, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría mencionar, Ricardo. Queda pendiente confirmarte si dentro de la transferencia de Minagri a EFA, para la fiscalización están los proyectos de forestación y reforestación. Ya hasta el final Muchas de la clase gracias, te ingeniero. puedo dar Quedo un atento. alcance. Quiero hacer la petición. Ya listo. Entonces, volviendo acá al punto, hay que enmarcar las acciones de fiscalización dentro de estos pilares. Evaluación, por ejemplo. Cuando yo hablo de vigilancia ambiental, estoy hablando, esto está relacionado a evaluación. Cuando hablo de monitoreo ambiental, también está relacionado a evaluación de la calidad ambiental. Cuando hablo de control, esto está ligado a supervisión ambiental. Cuando hablo de seguimiento, también está ligado a supervisión. Verificación también está ligado a supervisión. Ya lo que es sanciones, investigaciones, está ligado a fiscalización y o sanción. Entonces, estos son los tres pilares que tenemos nosotros de la fiscalización ambiental en nuestro país. Ahora, la fiscalización ambiental eh, alcanza actividades económicas sujetas a control previo, pero también a todas aquellas acciones que afecten los componentes ambientales. Entonces, digamos que en este caso OEFA también fiscaliza. O sea, cuando OEFA hace una fiscalización, es decir, no necesariamente o sí necesariamente hace una verificación de todos los componentes. Ya, es decir, tiene que verificar la integridad, o perdón, de forma integral al proyecto. Ya, es decir, cuáles son los impactos identificados, qué medidas de prevención y mitigación se han identificado y cuáles son sus medidas y cómo se vienen implementando. Porque cuando un fiscalizador, sin importar de qué entidad sea, de OEFA, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, va a un proyecto, lo que va a hacer es efectivamente verificar y comprobar con evidencias que él mismo recabe. Te va a pedir documentación, te va a pedir él mismo, el supervisor mismo va a tomar sus fotografías o evidencias, el supervisor mismo quizás vaya a hacer alguna o va a conversar con algún trabajador o va a hacer preguntas o te va a hacer consultas directamente a cada administrado, a cada persona que lo está atendiendo. Si tú como administrado o como fiscalizado manifiestas algo, el supervisor tiene toda la potestad de pedirte evidencias. Por ejemplo, ¿no? Mira, nosotros sí estamos disponiendo nuestros residuos sólidos peligrosos con la empresa operadora, vamos a una empresa operadora al azar, con la empresa operadora Ecoproducts, por ejemplo, ¿no? Ecoproducts SRL, un ejemplo. Ok, entonces lo que va a hacer el supervisor es decirte, ok, eh, facilítame el número de registro de esa empresa para primero buscarlo eh, y también verificar si efectivamente ha cargado los manifiestos que tú dices. Y también facilítame lo que hemos visto en alguna de las clases, tu registro interno de residuos sólidos para verificar que efectivamente figure ahí los residuos que dices que has generado para comprobar si efectivamente lo has dispuesto como dices. Eso lo voy a hacer yo como supervisor a través de la CIGERSOL. Voy a entrar a ver a la CIGERSOL para efectivamente ver si corresponde, ¿no? Hago un cruce de información. Entonces, el supervisor, ese es el trabajo de la fiscalización ambiental, ir a verificar in situ, pedir la información, levantar información propia. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a suponer que justo usted, el supervisor está ahí y hay movimiento de tierras ahorita y justamente y ve una cantidad de polvo, de material particulado que se está generando. Él te va a pedir definitivamente o te puede solicitar, facilítame
tu registro o tus evidencias de que has estado haciendo riego con la frecuencia comprometida, o por lo menos que sea una frecuencia acorde. Y ahí viene justamente un tema, ¿no? De que se tienen que establecer frecuencias adecuadas en los cumplimientos ambientales. Usualmente, como han podido ver y hemos visto en los ejemplos, cuando ponen, ¿no? Se va a hacer el riego manual de las áreas donde se va a trabajar. Ok, entonces yo debo asumir que es todas las veces que vamos a trabajar en una área se debe hacer riego. Así se entiende. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué distinto es si yo digo se va a hacer el riego manual de las áreas a trabajar con una frecuencia interdiaria? Ah, ok. Entonces, ahí hay que definir bien, ¿no? ¿Cuál va a ser el compromiso? Porque ese compromiso voy a tener que plasmar sus evidencias y etc. Y el fiscalizador que viene me va a pedir, a ver, quiero las evidencias del riego de las áreas. O es lo que debería pedir. Quiero, a ver, ¿qué más? Acá te has comprometido con instalar a ver, cuatro baños, o que te has comprometido con instalar baños portátiles y que vas a disponer las aguas residuales de los baños químicos con una empresa prestadora de servicios de saneamiento. Necesito los certificados de disposición de esas aguas residuales. Necesito también la evidencia que efectivamente has instalado los servicios higiénicos. Ah, ok. A ver, acá según el proyecto, en las coordenadas X, Y tales, ¿no? Norte, Y, perdón, Y norte, X este, indica que están tus depósitos de material excedente. Por favor, quiero ir a verificar esos depósitos de material excedente. Oh, sorpresa. ¿Qué pasa si no están esas coordenadas? Mira, nosotros por el proyecto tuvimos que hacer un cambio porque teníamos esto. Sí, pero en tu instrumento estaba declarado esta área con el acta respectiva de que acreditaste que esa va a ser tu área con el dueño. Entonces, ¿por qué no hiciste una modificación de tu instrumento? Entonces, les estoy dando X escenarios que pueden darse, ¿no? A ver, según esto, a ver, pónganse ahora que la fiscalización les caiga cuando ya está prácticamente cerrándose el proyecto. O sea, ya están desmantelando todo. Ok, acá dice que vas a hacer estas actividades para tu cierre de tus componentes auxiliares. Me interesa ver qué vas a hacer con respecto para el cierre de estas canteras. Ok, entonces irán a campo a verificar cómo se está dando el cierre de esas canteras. Entonces, digamos, son etapas, va a depender en qué etapa y en qué momento me fiscalizan o me supervisan. Tiene que ir acorde, ¿no? Ahora, este Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el ente rector, como les dije, es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA, y las EFAs, que vienen a ser los ministerios o los organismos técnicos de los ministerios o los gobiernos regionales y las municipalidades, son las entidades de fiscalización. Pero cada uno desde sus funciones. Por ejemplo, acá estamos hablando de la función de fiscalización ambiental del OEFA porque hay un proceso de transferencia, pero en tanto no se culmine, los entes fiscalizadores vienen a ser el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en el caso de carreteras, y en el caso de obras de construcción, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ahora, las obligaciones ambientales fiscalizables. Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran justamente en la normativa ambiental. ¿A qué normativa ambiental me refiero? Principalmente a dos normas muy importantes, porque son, digamos, las normas que cogen o acogen a todas las demás normas. Por ejemplo, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus reglamentos y modificaciones. Eso es clave y es una columna vertebral de cualquier cumplimiento ambiental. ¿Por qué? Porque la normativa de residuos es general, es aplicable absolutamente a todos los sectores. ¿Ya? A todos los sectores, así como sus normas, digamos, específicas sectoriales. Ahora, otra norma transversal en cualquier tema extractivo, productivo, proyectos o actividades, vienen a ser los reglamentos de protección ambiental de ese sector. Por ejemplo, si yo me voy a hacer un proyecto, voy a trabajar o voy a fiscalizar
o voy a supervisar, o voy a ser el jefe responsable del área ambiental, o voy a estar de residente en un proyecto y voy a ver también la parte ambiental, debo conocer el reglamento de protección ambiental de ese sector. Por ejemplo, en carreteras, el reglamento de protección ambiental en actividades de transporte. Tengo que conocer, si voy a hacer un proyecto de construcción, el reglamento de protección ambiental en actividades de vivienda y urbanismo, por ejemplo, ¿no? Porque hay un reglamento de protección ambiental en saneamiento, también hay un reglamento de protección ambiental en actividades de comunicaciones, entonces debo conocerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de estas dos normas se deriva todo. Por ejemplo, el reglamento de protección ambiental te va a decir, todo proyecto que se realiza, se ejecute en este sector debe contar con un instrumento de gestión ambiental. Ah, ok, entonces eso me conlleva la ley del CIA. Voy a verificar si mi proyecto está dentro de las categorías 1, 2 o 3 para tener un estudio ambiental o capaz no entra como ninguno de estos proyectos y terminan asignándole una FITSA, por ejemplo, ¿no? Si es transportes y es vivienda, una FTA, ¿no? Listo. Ahora, lo mismo en construcción, ¿no? ¿Qué más te va a decir este reglamento de protección ambiental? Te va a decir todos los proyectos que se ejecuten en el sector transportes deben realizar un correcto manejo de sus residuos sólidos. Ah, me deriva la de residuos. De sus efluentes, de sus emisiones, etcétera. Ah, me deriva a los LMPs o a los ECAs, o los estándares de calidad ambiental. Ah, ok. ¿Qué más dice? Todos los proyectos deben cumplir adecuadamente con los compromisos ambientales y que van a estar sujetos de verificación de las autoridades fiscales. Ah, me deriva la ley del CINEFA. ¿Por qué? Porque dice que estoy sujeto a ser fiscalizado y que debo hacer mi cumplimiento ambiental. Entonces, estas dos normas hacen esas derivaciones hacia todas las demás. Por eso digo que son las dos principales. El Reglamento de Protección Ambiental de ese sector y la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ahora, otra fuente de obligaciones ambientales, como ya vimos la clase pasada o las clases anteriores, tenemos los instrumentos de gestión ambiental. Vimos un ejemplo de unas guías, no de unas declaraciones de impacto ambiental. Entonces, dentro de esos instrumentos ustedes han visto que se han planteado medidas de prevención, medidas de mitigación, se ha planteado un plan de contingencias y una serie de compromisos que no son letra muerta, que tienen que cumplirse. Por eso, en la clase anterior, hicimos un ejercicio de cómo elaborar una ficha de cumplimiento o una ficha en este caso, de obligaciones o para implementar el plan de manejo, ¿no? Una ficha de implementación de obligaciones. Entonces, donde inclusive pusimos cuáles serían las posibles evidencias que yo como implementador o como especialista ambiental o como supervisión ambiental de obra debo implementar o cómo tengo que hacer el seguimiento. Lo vimos. Entonces, esto va complementado con de que tengo que conocer las normativas aplicables al proyecto en el que me encuentro. Porque los instrumentos ambientales también lo que hacen es coger compromisos que están en las normas y adicionarle compromisos propios de la naturaleza del sector. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y también, en este caso, cualquier otra disposición o mandato que pueda haber de las entidades. Por ejemplo, si el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el MTC, sacan disposiciones que se consideren como obligaciones para todos los proyectos, pues tendrán que acogerse, ¿no? Cuando lo haga el OEFA, tendrá que ser el OEFA. Entonces, bien. Vamos a ver la actividad administrativa de fiscalización. Un minuto, por favor.
Bien, volvemos. Disculpen, necesitaba un poquito de agua porque mi garganta se estaba secando. Continuamos con la actividad administrativa de fiscalización. Acá verán, acá vamos a hacer un análisis administrativo de dónde proviene todo este tema de la fiscalización. Fiscalización en general, no necesariamente ambiental, ¿ya? Fiscalización en general. Lo que llamamos ambiental ya es, digamos, lo específico de la fiscalización, pero acá vamos a hablar en términos generales del proceso. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo General. En algún momento le hemos escuchado, en algún momento le hemos leído o hemos tenido que verla por algún tema específico. Entonces, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, en el año 2016 sufre una modificación. ¿Qué es lo que pasaba? Todas las entidades que tenían funciones de fiscalizar en distintas materias, en materia forestal, en materia ambiental, la SUNAFIL, la Autoridad del Agua, etcétera, todas las autoridades en el país lo hacían a su criterio, ¿ya? Lo hacían a su criterio. Lo único que había como que unas pautas a seguir era el procedimiento sancionador, es decir, una vez que ya supervisé, identifiqué los cumplimientos, ya como que ya había en la norma qué debo proceder para ya poder sancionar a ese administrado, ¿no? Pero inclusive hasta eso se modificó y se cambió. Entonces, acá vamos a ver un poco de cuál es el procedimiento que, como entre comillas, se estandarizó para todas las entidades del Estado, y sobre esa base es lo que todas las autoridades del Estado han, digamos, han aprobado sus respectivas normas de fiscalización. O sea, ¿por qué? Porque la base es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es decir, los reglamentos de cada sector en fiscalización ambiental, de cada entidad, no deben establecer condiciones peyorativas a lo que ya está aprobado en la ley de procedimiento, o lo que está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ahora, si esta norma del sector establece condiciones más favorables para el administrado, bienvenido sea. Pero lo que no puede es establecer condiciones peyorativas a lo establecido en, en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, vamos viendo estas particularidades como que estandarizadas para todas las entidades, ¿ya? Entonces, digamos, se establece una etapa de preparación. Es decir, cuando una entidad va a hacer fiscalización en este caso, de un proyecto de transportes o de un proyecto de construcción o, por ejemplo, cualquier otra actividad económica o de servicios o extractiva, tiene que previamente a estas acciones, tiene que realizar la revisión, evaluación de la documentación que contenga información relacionada con el caso concreto objeto de fiscalización. Es decir, tengo que hacer un plan de supervisión. Tengo que establecer como supervisor una ficha de obligaciones que son fiscalizables. Es el ejercicio que hemos hecho en las clases anteriores. Hacemos una matriz, puede ser un cuadro, una ficha, un checklist, la estructura que más amigable le sea o que la entidad determine, ¿no? Entidades como EFA optan por una ficha de obligaciones. Otras entidades hacen un checklist. ¿Ya? Entonces, la planificación implica eso. Por ejemplo, un proyecto de transportes, mínimo debo tener el instrumento de gestión ambiental. Si es una DIA, si es una IA, si es una FITSA, un FTA, tengo que tener ese instrumento para leerlo, revisar y armar mi ficha de obligaciones ambientales. Todas las obligaciones que estén en ese instrumento. Tengo que conocer la normativa de ese sector para también saber todas las obligaciones normativas que le atribuyen a ese proyecto. Listo. Todo esto lo plasmo en un plan. Un plan que implica que, recuerden que la fiscalización es una actividad que es el Estado. Entonces, el Estado no puede darse el lujo de improvisar. Entonces, tiene que planificar. Es decir,
establecerá un cronograma. Este proyecto, según el cronograma de este proyecto, las fechas donde va a haber mayor actividad por el movimiento de tierras y como uno de nuestros, plantea los objetivos, ¿no? Y uno de nuestros objetivos es verificar si efectivamente se están tomando las medidas de prevención, de contaminación del aire y de prevención contra la contaminación del aire. Entonces sería propicio ir en esta época, porque en esta época vamos a poder ver si efectivamente están implementando los compromisos ambientales que han planteado, ¿no? Listo. Se establecen tales fechas voy a ir. ¿Qué recursos? ¿Qué necesito? A ver, este proyecto, el fiscalizador del MTC o del Ministerio de Vivienda, este proyecto, no sé, se encuentra en la Sierra Central. Ok. Necesito viáticos, necesito transporte. ¿Cómo llego hacia esa zona? ¿Dónde está ubicado el campamento o las oficinas de ese proyecto para el de cuando llegue presentarme ahí diciendo que vengo a hacer una fiscalización? ¿No? O sea, todos esos detalles tengo que conocer y eso es planificarse. ¿Qué recursos necesito? ¿No? Listo. ¿Cuáles son las obligaciones que voy a fiscalizar? Ahí está mi ficha. Entonces, el Estado tiene que prepararse ya. Vamos a suponer que ya me preparé. Me preparé. Entonces, ¿qué viene a ser la fiscalización en sí, no? El conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control e inspección para verificar el cumplimiento de las obligaciones o prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de las normas legales, contratos con el Estado o cualquier otra fuente jurídica. El enfoque de cumplimiento normativo de prevención del riesgo, gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. En caso de materia ambiental, el bien jurídico a ser tutelado viene a ser el medio ambiente, pues no. Ahora, suponiendo que un fiscalizador o un supervisor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del MTC, ya se ha ido al lugar de los hechos, ¿no? ¿Cuáles son sus facultades? ¿Cuál es la facultad que tiene cualquier fiscalizador a nivel nacional, de cualquier entidad, municipal, regional, ministerio? Tiene las facultades de requerir al administrado objeto de la fiscalización que te exhiba o presente todo tipo de documentación, expedientes, archivos u otra información necesaria respetando el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir? Que hay restricciones. Según la naturaleza o el tipo de proyecto, actividad o planta que estoy fiscalizando, hay restricciones. Por ejemplo, yo no puedo pedirle algo que sea secreto de fábrica, un secreto de producción, por ejemplo, ¿no? No le puedo pedir ciertos tipos de secretos, de ingredientes secretos, otras cosas, ¿no? Eso no puedo. Hay restricciones, ¿no? Puedo interrogar a las personas en materia de fiscalización o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y terceros, utilizando medios técnicos que consideren necesarios para generar un registro completo y fidedigno. Puedo utilizar grabación, puedo utilizar preferencia cuando tomen fotos o hagan grabaciones que usen la aplicación que les permite poner fecha, hora y georreferencia, o sea, las coordenadas del lugar. También pueden realizar inspecciones con o sin previa notificación, es decir, un fiscalizador no tiene que avisar al proyecto que va a ir. Ahora, bajo qué situaciones sí debería avisarla, o avisarle, perdón? Es, por ejemplo, cuando se trata de proyectos que están ubicados pues, en zona donde requieres asistencia para acceder. Por ejemplo, un lote petrolero en selva o un lote donde se está haciendo exploración, explotación, ¿no? Ahí sí quizás, o algún tipo de planta donde necesitas ciertos tipos de implementos, de EPP, de vacunación, ciertos requisitos propios que pide la empresa, también son lugares donde tienes que notificar previamente. Entonces, eh, y se tiene que respetar el derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio. Quiere decir que si un administrado no te deja entrar a su instalación, está en todo su derecho. Por ello, como un mecanismo de defensa usualmente que ponen las entidades de fiscalización, es establecer en sus reglamentos de sanciones
que el no permitir el ingreso a las instalaciones se considera una obstrucción a la actividad de fiscalización y con eso le puedes aperturar una sanción por no haberte permitido ingresar, ¿no? Entonces, otra facultad que tienen es tomar copia de los archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, así como tomar fotografías, realizar impresiones, grabaciones de audio en video, con conocimiento previo del administrado. Y en general, utilizar medios necesarios para ganar un registro completo y fidedigno, ¿no? Fecha, fotos, fechaje, referenciadas, grabaciones, todo es válido. Otra facultad que tienen las autoridades fiscalizadoras es que pueden realizar exámenes periciales sobre la documentación y otros aspectos técnicos relacionados con la fiscalización. Pueden utilizar en las acciones y diligencias de fiscalización equipos que consideren necesarios. Por ejemplo, vamos a suponer que el fiscalizador tenía previsto dentro de sus objetivos verificar que efectivamente los niveles de ruido en las zonas de trabajo no excedan los estándares de calidad ambiental. Entonces, yo como fiscalizador, si soy una entidad que tengo los recursos, pues llevaré mi sonómetro y haré mis mediciones de ruido en los puntos que yo establezco o considere pertinentes. Entonces, yo tengo todo el derecho a llevar mis equipos y, eh, y si el administrado quiere sacar contramuestra, ¿por qué me ha pasado específicamente? Cuando he tenido, bueno, quizás lo comenté o no lo comenté, soy fiscalizador ya hace más, bueno, muchos años. Y me ha pasado que cuando he tenido fiscalizaciones donde me ha tocado sacar muestras, he tenido administrados que efectivamente contratan su laboratorio propio, su laboratorio acreditado, y toman muestras a la par que estoy tomando muestras en el mismo punto. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que se puede permitir el uso de equipos propios, ¿no? Cuando sea indispensable para la labor de fiscalización. No hay problema. Y se puede ampliar o variar el objeto de la fiscalización en caso se detecten otros incumplimientos adicionales. Entonces, ahora, así como hay, eh, digamos, facultades que tiene un fiscalizador, hay deberes que también tiene un fiscalizador. Un fiscalizador tiene el deber de identificarse a requerimiento de los administrados, presentando su credencial otorgada por su entidad, así como su documento nacional de identidad. Tiene el deber de citar la base legal que sustenta su competencia de fiscalización, sus facultades y obligaciones al administrado que lo solicite. Tiene el deber de entregar una copia del acta de fiscalización. Es decir, una vez culminada la fiscalización, se tiene que levantar un acta, ¿ya? O el documento que a sus veces, al finalizar la diligencia de inspección, consignando de manera clara y precisa las observaciones que formule el administrado. Tiene deber también el deber de guardar reservas sobre la información obtenida en la fiscalización. Es decir, un fiscalizador bajo ningún motivo debería revelar información o compartir información que él ha obtenido en una fiscalización. ¿Ya? No debería. Esa es información reservada. Deber de imparcialidad y prohibición de mantener intereses en conflicto. Suponiendo que a mí me toque fiscalizar y el proyecto está a cargo de un primo mío, mi familiar, mi tío, lo ideal sería que le indiques a tu superior inmediato, bueno, el fiscalizador debería de indicar a su superior inmediato, tengo un conflicto de intereses por relaciones familiares con el proyecto que me estás designando fiscalizar. Me voy a abstener para no tener problemas. Entonces, debería mantener la imparcialidad y prohibición de mantener intereses en contra. Así como hay también deberes, también los administrados, ya, bueno, ya vimos las facultades y deberes que tiene el fiscalizador. Ahora vamos a ver los derechos que tienen los administrados que son fiscalizados. Ser informados del objeto, sustento legal del plazo y del plazo estimado de su duración, sus derechos y obligaciones. Tienen también el derecho de requerir las credenciales y el documento nacional de identidad de los fiscalizadores.
tienen el derecho de poder realizar grabaciones en audio o video de las diligencias. Tienen el derecho de incluir sus observaciones en las actas. Tienen el derecho de presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales posteriores. Es decir, pónganse en el escenario que fueron fiscalizados, levantaron el acta, pero ustedes tienen argumentos o quieren presentar información o evidencia para desvirtuar algún incumplimiento que les hayan indicado o colocado en el acta, pueden hacerlo. Pueden llevar asesoría profesional a sus diligencias. Es decir, me ha tocado administrados de distintos sectores que, por ejemplo, cuando estamos con la supervisión, inmediatamente hacen llamar a sus abogados y el abogado está presente en la fiscalización. Está en todo su derecho. Como les dije, también tuve casos donde me han tocado, por ejemplo, tenía que sacar muestras para evidenciar contaminación ambiental y el administrado me ha puesto, ha contratado inmediatamente al laboratorio acreditado y ahí mismo, en el mismo día, estaban tomando la muestra junto con nosotros para evitar supuestamente resultados distintos. Entonces, y ahí el detalle, ¿no? Y ellos están en todo su derecho de hacerlo. Ahora, los deberes que tienen los administrados es brindar todas las facilidades en lo que corresponda durante la diligencia y fiscalización, sin perjuicio de su derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio, y suscribir el acta de fiscalización. Ahora, ingeniero, puede darse el caso de que un administrado rebelde no quiera firmar el acta, o yo, si soy fiscalizado, no estoy de acuerdo con algo que me ha puesto el fiscalizador en el acta y no la quiero firmar, lo ideal sería que sí la firmen, pero cerciórense que el fiscalizador coloque en su acta la observación que ustedes le quieren hacer. Tiene que estar en el acta la observación que ustedes le quieren hacer y con la que no están de acuerdo. Están en todo su derecho. Ahora, si el fiscalizador no quiere incluir, niéguense. Mi recomendación es niéguense a firmar. Y hagan una grabación señalando que el fiscalizador se negó a poner o colocar sus observaciones dentro del acto. Ahora, si el fiscalizador sí accede a poner sus observaciones dentro del acta, mi sugerencia es fírmenlas. No dejen de firmar. No dejen de firmar. Ahora, bueno, el acta de fiscalización, como, bueno, en esta norma que les digo, se ha estandarizado el contenido que debe tener un acta. Como mínimo, en el acta debe figurar el nombre de la persona natural o razón social de la persona que es fiscalizada. El lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la diligencia. El nombre e identificación de los fiscalizadores. Nombre e identificación del representante legal de la persona jurídica fiscalizada o de sus representantes designados para dicho fin. Los hechos en materia de verificación y ocurrencias de la fiscalización. Las manifestaciones o observaciones de los representantes de los fiscalizados y de los fiscalizadores. La firma y documento de identidad de las personas participantes. Si alguna de ellas se negara a firmar, se deja constancia de la negativa en el acta sin que esto afecte su validez. La negativa del administrado de identificarse y suscribir el acta. Entonces, digamos que estos son los contenidos mínimos que debe tener un acta de fiscalización según la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Bien, hasta aquí vamos a hacer una pausa. Son las 4:02. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. A las 4:12 nos volvemos a encontrar. Bien, volvemos. Buenas tardes. Regresamos. ¿Me copian? Sí, ¿no? Sí se me escucha, ¿verdad? Hola, hola. Sí, sí, se escucha. Ok. Bien. Entonces, vamos a ver la potestad sancionadora según la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Cómo se da en las entidades el tema de la potestad sancionadora? En materia ambiental, bueno, en general, no se habla en materia ambiental, sino en general la fiscalización, como ya vimos, tiene la etapa que el fiscalizador o el supervisor estatal se prepara, ¿no? Hace su plan. Se va a campo o al proyecto
y finalizada su acción, toda su supervisión, levanta un acta. Ahí está el acta. Cuando él regresa con todos los documentos del acta, o sea, con todo ya levanta la información, él elabora un informe donde él detalla todos los cumplimientos e incumplimientos detectados, así como los medios de prueba que él ha recabado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué pasa cuando ya levanto mi informe? ¿No? El procedimiento administrativo general nos dice que este informe es elevado a una autoridad a la cual le vamos a llamar autoridad instructora. ¿Qué quiere decir? Que es la que va a instruir el proceso. Es decir, va a generar una resolución o un documento similar que por lo general es una resolución subdirectoral en las entidades nacionales con una imputación de cargos, donde se van a imputar los cargos. En esta imputación de cargos va a estar la calificación de las infracciones que pueden constituir y la expresión de las sanciones que en su caso les pudieran imponer, ¿no? Ahí le pondrán, mira, por el no haber, puede ser, a ver, no haber implementado el registro interno de residuos sólidos del proyecto, tiene una sanción leve según el decreto supremo 014 de 2017 MINAM, que es una infracción leve, que tiene una sanción que va desde la amonestación hasta, no sé, las 3 UIT, me parece que eran. Ya, un ejemplo, es un ejemplo. La autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye a tal competencia. Ahí está. Otorgar al administrado un plazo de 5 días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa. En este caso, le das una chance de 5 días, según la ley de procedimiento administrativo general. Ahora, si la entidad específica le quiere dar más días, no hay ningún problema. OEFA, por ejemplo, da 20 días para esta alegación o descargos en la etapa de imputación de cargo. ¿Ya? Como les dije, lo que no puede hacer la entidad es dar menos de 5 días, porque 5 días es lo mínimo que manda la ley general, y si la autoridad le da algo que le favorece más al administrado, bienvenido sea, pero nunca en peyorativo. O sea, nunca puede ir en contra de los intereses del administrado o de lo establecido en la ley de procedimiento administrativo general. Ahora, una vez que se tenga la imputación de cargos, esta imputación de cargos con o sin los descargos del administrado, porque se le da un plazo, esta autoridad elabora un informe final de instrucción. ¿Qué quiere decir? En este informe final se establece ya las motivaciones del por qué se le va a poner una sanción. Y ya hasta se hace inclusive el cálculo de la posible multa o de la multa que se le va a imponer, ¿no? Acá se le calcula la posible multa. Este informe se adjunta o se eleva al superior inmediato de esta área. Si esta era una resolución subdirectoral, quiere decir que era una subdirección. Se eleva a la dirección respectiva. Esta dirección lo que hace ya viene a imponer la primera sanción, emite la resolución de sanción, donde ya le indica, te estamos imponiendo una multa de tantas UITs, obviamente basados en el informe y en el cálculo efectuado en esta etapa, por estos motivos, ¿no? Y muestra todas las evidencias y cita todas las evidencias. Ahora, ¿qué pasa si yo como administrado, como sancionado o infractor, posible infractor, no estoy de acuerdo con la sanción? Dice, si pasan los 15 días, ya se queda consentida la resolución. Quiere decir que yo acepté toda esa responsabilidad y voy a terminar pagando esa multa. Pero si yo no estoy de acuerdo, yo tengo mi derecho, y está en el procedimiento administrativo sancionador, que yo puedo presentar un recurso de reconsideración. ¿Qué quiere decir? Le pido a la autoridad, reconsidera tu decisión porque tengo estas evidencias que sustentan mi pedido. Ahora, si
esta reconsideración presenta nueva prueba, presenta una nueva evidencia que no ha sido analizada en todas las demás etapas, se admite y finalmente, si es que le dan la razón al administrado, se anula esta resolución de sanción, pero si no, se ratifica la sanción. Ahora, ¿qué pasa si se ratifica la sanción? Ahí quedó, ya me resigno. No, como administrado tengo el derecho de apelar. Aplico mi derecho al recurso de apelación, pero la apelación ya no la hago a esta dirección que me impuso la sanción. La apelación la elevo al máximo superior de la entidad, ¿ya? Al máximo superior de la entidad. O al área que se haya establecido como la máxima superior para definir estos temas, ¿no? En el caso de OEFA, es el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Entonces, ahora, me dirán, ingeniero, ya, apelé, no me dieron la razón, ¿qué hago? Sigo en desacuerdo con mi sanción. Puedes irte ya a un proceso contencioso administrativo. ¿Qué quiere decir? Ya te puedes salir del ámbito administrativo y te vas al ámbito penal. Ahí ya es un tema, otro tema, ¿no? Acá estamos dentro del procedimiento administrativo sancionador. Estamos dentro de lo que es la administración pública. Todas las etapas del procedimiento. Entonces, aquí muere ya el procedimiento administrativo sancionador. Ahí es hasta donde llega, ¿no? Entonces, ya vimos, acabamos de ver las diversas etapas, ¿no? Me preparo, ejecuto mi supervisión y eh, y hemos visto todas las etapas del procedimiento sancionado. Vamos a ver un poco. Vamos a mostrarles este archivo. Lo abres. Quería mostrarles este archivo, que es lo que les decía. En el 2023 sale el decreto supremo que aprueba el cronograma de transferencia de las funciones en materia de fiscalización ambiental de los subsectores transportes, vivienda y construcción, saneamiento y comunicaciones, salud, defensa, justicia, educación y cultura al organismo de evaluación y fiscalización ambiental en el año 2023. Ahora, acá se establecieron en esta parte los cronogramas. Aquí está el cronograma. Pero ojo, estos cronogramas son modificables, puede haber retrasos en el tiempo, puede haber diversos motivos. Y es lo que está pasando en realidad, porque aún no se culmina el proceso. Yo calculo que este año se culmina el proceso y para el año ya se están ejerciendo desde el inicio del año las funciones, ¿no? Y como que arrancando motores con algunas y luego ya ir viendo, pues, ¿no? Cómo se puede ir abordando más estos proyectos. Ahora, autoridad. Por ejemplo, el Ministerio de Educación es uno de los sectores que ya terminó su proceso y ahorita, por ejemplo, OEFA mismo, OEFA Central, ha descentralizado estas funciones a sus oficinas desconcentradas para que las ejecuten. Esto se cumplió ya, esto ya está terminado. Y esto se cumplió, mira, decía el primer trimestre del 2024, pero en realidad la transferencia terminó recién casi a finales del año pasado. Tenemos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Lo que es vivienda y construcción, supuestamente el inicio del proceso de transferencia era a partir del segundo trimestre del 2024, ¿no? Entonces, ese proceso todavía está en reuniones, en definición. Lo mismo en saneamiento. Inició el segundo trimestre del 2024 o debió haber iniciado el segundo trimestre del 2024. También tenemos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto también está próximo ya a transferirse, es lo último que escuché, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Ministerio de Salud todavía ha iniciado el tercer trimestre del 2024. Defensa, el cuarto trimestre del 2024, quiere decir que recientemente se ha comenzado la transferencia del Ministerio de Cultura en el cuarto trimestre del 2024. Y todo lo que es transportes y comunicaciones, teóricamente va a iniciar el proceso de transferencia el segundo trimestre de este año, del 2025. O sea, todavía estamos en esa etapa, ¿no? Ni siquiera estamos dentro de esa etapa, porque el segundo trimestre es a partir de abril. En abril en adelante comienza ya, me imagino, las primeras reuniones de trabajo, establecer las delimitaciones, todo el tema técnico, la carga presupuestal. Todo es un proceso que demora, o sea, no es rápido. Se los digo porque lo mismo pasó cuando hubo la transferencia en agricultura. Cuando hubo la transferencia en agricultura, hubo todo un paquete que implicaba inclusive determinar cuál es el listado de los administrados, de los proyectos que existen, implicaba también el tema, cuál es la carga documental con la que cuentan. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasó en su momento con agricultura? Ministerio de Minagri tenía, digamos, un paquete grande de supervisiones que había ejecutado, pero que nunca aperturaron un procedimiento sancionador en los incumplimientos que habían detectado. Entonces, ¿qué pasa? Como la transferencia se dio, Agricultura le dio ese paquete. Bueno, OEFA es tu competencia ahora, no hemos iniciado paz, pero está dentro de todo el paquete de documentos que te tengo que dar, toma, encárgate. Entonces, OEFA, ¿qué es lo que hizo? Dio prioridad a esos documentos. ¿Por qué? Porque en administración pública tú corres el riesgo de un tema de caducidad, ¿ya? Entonces, y caducidad implica un tema de responsabilidad administrativa si es que no se inicia un PAS en el periodo que debe iniciarse, ¿no? Que es antes de los 4 años. Entonces, por eso les digo, ¿no? Con todo ese tema que se ha visto en esas transferencias, es que va a demorar un poco. Entonces, ahí están las transferencias que se han establecido por norma. Ahora, vamos a... Bien, vamos a ver esto de acá. El reglamento de protección ambiental. Por ejemplo, acá tenemos el reglamento de protección ambiental. El reglamento de protección ambiental del sector transportes que existe o está vigente desde el año 2017. ¿Ha tenido modificaciones? Sí, ha tenido modificaciones. Ahora, este reglamento de protección ambiental, lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es lo siguiente. ¿Qué es lo que dice o cuáles son, digamos, aquellas partes importantes? Y lo que les decía, un reglamento de protección ambiental lo que agarra es todos los cumplimientos normativos o lo que está establecido por norma. Un minuto, por favor. Vamos a continuar. Bien, les decía que este es el reglamento de protección ambiental del sector transporte. Aquí, por ejemplo, esto es lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, el objeto, ¿qué objeto tiene este reglamento? Dice, regular la gestión ambiental de las actividades, proyectos y o servicios de competencia del sector transportes, de conformidad con quién? Con la Constitución Política del Perú, la Ley 28611, que es la Ley General del Ambiente, la Ley 28245, que es la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Ley 27446, que es la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, modificada por el Decreto Legislativo 1078, y su reglamento por Decreto Supremo 019 del 2009 y sus normas conexas. La Ley 27791, Ley de Organización y Funciones del MTC,
y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 021 de 2007, ¿no? Y demás disposiciones legales aplicables. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta norma, no? ¿Cuál es la finalidad? Asegurar que las actividades, proyectos y servicios del sector transportes se ejecuten salvaguardando el derecho de las personas a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado conforme lo establece la Constitución Política del Perú y de acuerdo a los criterios y principios de la gestión ambiental establecidos en la Ley General del Ambiente y su reglamento, ¿no? Las disposiciones contenidas en este reglamento son de aplicación a las actividades actividades, proyectos y servicios del sector transporte a nivel nacional, regional y local, desarrollados por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado o de capital mixto, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones del MTC y sus normas complementarias. ¿Ya? Ahora, las autoridades involucradas en el proceso de gestión socioambiental en el sector transporte son, está el MTC, está la DEGASA, la Dirección de Gestión Ambiental, bueno, de Asuntos Socioambientales, perdón. Tenemos los gobiernos regionales, tenemos, bueno, el mismo MINAM, el SENACE, entre otros, ¿no? Ahora, de los lineamientos de política, bueno, toda la parte de la política, del fortalecimiento de la gestión ambiental, es bueno que lo revisen, pero ahorita para efectos de la fiscalización ambiental voy a centrarme solo en aquellos artículos de relevancia, ¿no? Acá. Los instrumentos de gestión ambiental en el marco del CEIA. Los instrumentos de gestión ambiental en el marco del CEIA son los siguientes. Para proyectos de inversión pública tenemos la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semi-detallado y el estudio de impacto ambiental detallado. ¿Ya? Entonces, los instrumentos de gestión ambiental complementarios al CEIA son la ficha técnica socioambiental y los programas de adecuación y manejo ambiental, los PAMA. Ahora, acá están los protocolos y siempre va a haber un capítulo específico sobre las obligaciones generales. Esto es lo que más debemos recalcar en la parte de fiscalización, porque esto es lo que va a ser sujeto de ser fiscalizado. A ver, ¿qué dice? Responsabilidad ambiental de los titulares. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, que desarrollen proyectos, actividades y o servicios en transportes, son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el marco legal ambiental vigente y en los instrumentos de gestión ambiental. En cristiano, me está diciendo, revisa el marco legal ambiental vigente, que ahí están las obligaciones, y también revisa tus instrumentos de gestión ambiental, porque ahí también están tus obligaciones. Y en cualquier otra regulación adicional dispuesta por la autoridad ambiental competente. Entonces, asimismo, son responsables por las emisiones atmosféricas, calidad del aire, las descargas de efluentes líquidos, calidad del agua, o efluentes. El manejo de los residuos sólidos, normatividad de residuos, gestión y manejo. Emisiones de ruido, ruido ambiental, ¿no? Y cualquier otro efecto sobre el ambiente derivado de sus actividades desarrolladas directamente a través de terceros, en particular aquellas que excedan los LMP, límites máximos permisibles, o puedan causar la vulneración de los estándares de calidad ambiental ECA vigentes. En consecuencia, deben adoptar las medidas para prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos ambientales positivos, asumiendo los costos de las medidas de control de sus actividades para verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos a su cargo, y aquellas áreas y con la frecuencia definida en el instrumento de gestión ambiental. En pocas palabras, tienen que cumplir con las medidas de prevención, mitigación y contingencia establecidas en tu IGA y lo que diga la normativa. Ahora, aquí está
toda una serie de competencias o de, digamos, de compromisos con respecto al sector transportes. Entonces, lo mismo, lo propio hay para el sector construcción. Entonces, vamos a hacer, ahora les voy a mostrar este checklist normativo. Este es un checklist, es un Excel. Bueno, es un Excel pretrabajado. Les voy a pasar al, miren, acá, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que en este checklist yo les estoy estableciendo un modelo, por ejemplo. Lo que hice es de la norma de residuos sólidos, ya extraje todos los artículos y lo que dice cada artículo con respecto a las obligaciones ambientales en materia de residuos sólidos. Aquí está. ¿Ya? Almacenamiento, el registro, la declaración anual, cada punto, ¿no? Yo les extraje ya de la norma, o sea, es decir, hice el análisis así como estuvimos haciendo la lectura de ahorita del reglamento, ya hice el análisis y extraje cada uno de los artículos y los compromisos, ¿no? Que están establecidos en este caso, en tema de residuos. Lo que yo voy a, o sea, el ejercicio de ahorita va a ser identificar en este caso, dentro del reglamento de protección ambiental del sector transportes, ¿cuáles son los artículos que me hablan sobre la certificación ambiental? ¿Qué artículo y qué dice? Pero ojo, tengan mucho cuidado. El hecho de que, por ejemplo, ustedes identifiquen un artículo, mira, este artículo habla sobre la certificación ambiental, pero dice, ¿no? Los tipos de instrumentos de gestión ambiental son, el día, ella se me ha detallado, ella ha detallado, no es una obligación. Ojo, solamente te está informando o enunciando el artículo cuáles son. Ahora, si por ahí hay un artículo que diga, toda persona que realice proyectos en actividades del sector del transporte debe contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad de certificación ambiental competente, establecida para tal fin, y en el caso de los proyectos no sujetos al CEIA también deben contar con la respectiva ficha técnica socioambiental. Ah, eso sí es un compromiso, porque me está diciendo deben, tienen que. Entonces, definir, hay que diferenciar un poco de esa terminología, ¿no? Cuándo es enunciativo y cuándo es una obligación. Entonces, el ejercicio de ahora va a consistir justamente en eso. Van a identificar dentro de la norma, dentro del reglamento de protección ambiental de certificación ambiental, todos los artículos pueden aumentar columpidas aquí que hablen sobre la certificación ambiental, todos los artículos que hablen de las medidas de prevención, mitigación y corrección de impactos, y si por ahí hay algún artículo que hable sobre las emergencias de ese sector. ¿Ya? Entonces, esta ficha se las voy a pasar ahora al WhatsApp y vamos a agruparlos en grupos, ¿ya? Vamos a agruparlos en grupos, los mismos grupos que han venido trabajando hasta la fecha, ¿no? Vamos a, voy a dejar de compartir para poder crear las salas, ¿dónde está el WhatsApp? Acá está el WhatsApp. Les voy a compartir ahora el checklist normativo. Ahí está, el checklist normativo. Les voy a compartir el reglamento de protección ambiental de vivienda. Y por si acaso, perdón, de transportes, y acá les voy a facilitar, bueno, eso por lo pronto, luego vemos lo modificatorio. Entonces voy a proceder a crear las salas ahora. Antes de eso voy a habilitar la opción de compartir para todos, para que todos puedan compartir. Voy a ver, breakout rooms.
Ah, 1, 2, 3. Ahorita te contesto. Tum, 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 tum. Recreate options. Open all rooms. A ver. ¿Quién es? Seida, tú eres del grupo 1, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Quiénes son de tu grupo, por favor? No tengo en la mano mi agenda A ver, donde están apuntados. déjenme abrir mi documento. Cristian, Ervin, Luis, Víctor. A ver, entonces tenemos a Seida, me dijiste, perdón, ahora sí, sino que tuve un problema con la creación de la sala. ¿Quiénes son? Le pasé al chat, ingeniero. Ya, Cristian Morales. Y ya está Elvin. El grupo 2, ¿quiénes son? Es Rocío, ¿no? ¿Quiénes son con el grupo de Rocío del Pozo? Cristian, Ervin, Alexis, no está Alexis, Víctor, Víctor y Seid. En el grupo 2, que es de Rocío, aparte de Ricardo, ¿quién más está? Listo, igual hice así algunas asignaciones para completar, porque creo que va a haber un grupo que solo tiene 2 participantes. Ahí les puse ya en sus grupos respectivos como para que puedan hacer el ejercicio, ¿ya? Entonces, voy a abrir las salas para que se unan a sus salas respectivas. ¿Algún voluntario que quiera exponer? Vamos. ¿Algún voluntario que desee exponer? ¿O algún grupo de los voluntarios? Bien, gracias, Seida, por ofrecerte. Seida, adelante, Seida, para que puedas exponer. Pero bueno, está bien. Hola, Seida. Buenas tardes. Adelante. Bueno, buenas tardes con todos. Junto a mi grupo hemos estado rescatando los puntos mucho más interesantes del Decreto Supremo 004/2017 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En este caso, para la parte del Reglamento de Protección Ambiental en el sector transportes, para la certificación ambiental, todo debe partir de la línea base del estudio, el cual eh, va a constituir en las condiciones previas a que se desarrolle el proyecto, que va a comprender, ¿no?, en la identificación del inventario, evaluaciones, diagnósticos de tanto los componentes físicos, biológicos, químicos, socioeconómicos y en general de todo lo que va a afectar el proyecto. La línea base debe tener un carácter eminente cuantitativo y sustentarse preferentemente en fuentes de información primaria y también una fuente de información que sea certificada, de las cuales acredite una veracidad. Posterior a ello, también antes de iniciar la ejecución de la obra, se debe obtener una certificación ambiental de la autoridad competente conforme lo que establece el presente reglamento. Este caso se encuentra en el artículo 15 de la certificación ambiental. También hemos indicado el artículo 17. Asimismo, todo lo que comprende el artículo 30 y también el artículo 135. Asimismo, en la parte 2 del cumplimiento de compromisos
establecidos en el IGA de las medidas de prevención, mitigación y corrección de impactos. En este caso tenemos desde los artículos 56 hasta los 59, en donde menciona todas las medidas para la protección de los componentes tanto del agua, aire y suelo, en donde pues el titular del proyecto debe de establecerlos para que pueda realizarse en obra. Eso es lo que hemos estado trabajando junto a mi grupo ingeniero. Ya, correcto. Muy bien, Saida. Gracias. Ah, ¿algún otro voluntario? Bien. Eh, ya puedes dejar de compartir la pantalla, Saida, por favor, para poder Bien, en vista de que no hay más voluntarios, este trabajo sí es individual, ¿ya? Si bien es cierto, lo han estado trabajando grupal, pídanle al líder de grupo o con las personas que han hecho grupo que les comparta el Excel, ¿ya? Este trabajo es individual. Todos van a cargar este Excel desarrollado en la plataforma, ¿ya? En la plataforma a más tardar hasta el día lunes, ¿ya? Es a más tardar hasta el día lunes. Entonces, con este ejercicio grupal, ya culminamos con los dos tipos de ficha. Vimos la ficha o digamos la ficha de obligaciones o la matriz de obligaciones para, por ejemplo, componentes o compromisos que están en un instrumento ambiental. Cuando hicimos el ejercicio de ver cuál era el compromiso, cuáles eran las medidas y qué, digamos, y cuáles eran los medios de verificación. Acá con esto estamos terminando y esta es una ficha normativa, es decir, todas las normas que aplican a ese sector los resumí en una matriz, ¿no? De los artículos más relevantes. Entonces, ¿por qué se prefiere o se opta a trabajar con fichas? Porque resulta que muchas veces a campo ya no me voy a llevar toda la norma impresa y hay cosas que yo necesito tener a la mano. Entonces, mejor es una ficha. Esta ficha resumió todos aquellos artículos relevantes de toda la norma con respecto al Reglamento de Protección Ambiental y con respecto a residuos sólidos, que bueno, ahí la desarrollé para ustedes, pues, ¿no? Entonces, es importante que tengan en consideración esta forma de trabajo o este ejercicio. Vamos a continuar con las diapositivas para mostrarles lo que estamos terminando de hacer. Entonces, acá, por ejemplo, en transportes tenemos el reglamento de sanciones y régimen de incentivos en materia ambiental para el sector transportes. Es una norma del 2022. Y acá vamos a ir viendo uno por uno cuáles son esas infracciones, ¿ya? Aquí sí les voy a pedir el apoyo. Y bueno, vamos leyéndolas. Dice, una ¿Podría compartir infracción, ese punto? ¿no estoy compartiendo la pantalla? ¿Al Hola, WhatsApp? Bueno, yo sí la alcanzaba a observar. ahí está. ¿Sí se visualiza la pantalla? Ya. Entonces, infracciones administrativas relacionadas con la entrega de información en materia ambiental en el sector transportes. ¿Qué dice la norma? Negarse a entregar, exhibir o examinar la información o la documentación que se le requiera es considerada una infracción de clasificación leve que amerita una multa de hasta las 100 UITs y como sanción no pecuniaria, una amonestación por escrito. Entregar en forma incompleta o fuera de plazo la información o la documentación que se requiera también es leve con una sanción hasta las 100 UITs. Proporcionar información o documentación falsa o inexacta a la entidad de fiscalización ambiental del sector transportes es considerada una falta muy grave que va hasta las 30.000 UITs de sanción.
Una UIT actualmente son más de 5.000 soles, ¿no? 5.150 me parece, si no estoy equivocado, corríjanme. 5.550. Ahora, infracciones. Negar o no brindar las facilidades al supervisor para el ingreso a las instalaciones o infraestructuras objeto de supervisión es una falta grave que va hasta las 10.000 UITs. Obstaculizar o impedir el ejercicio de las facultades del supervisor durante la acción de supervisión por parte de la autoridad supervisora es una falta grave hasta 10.000 UITs. Dice hasta, ojo, cuando no se asusten cuando vean montos grandes que diga, wow. No, si dice hasta, puede ser desde las 0.1 UITs hasta llegar a ese monto, ¿no? Y infracciones administrativas relacionadas con la presentación de información ante una emergencia por eventos catastróficos en el sector transporte. No presentar acá, no presentar el reporte de emergencia dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes del inicio de la ejecución de las obras o la autoridad de certificación ambiental competente y a la entidad de fiscalización, o remitirlo fuera del plazo, forma o modos establecidos. Una sanción leve que va hasta las 100 UITs. Continuamos. Tenemos infracciones administrativas relacionadas con no contar con instrumentos de gestión ambiental del sector transporte. Iniciar actividades, proyectos y servicios del sector transportes sin contar con la certificación ambiental o instrumentos de gestión ambiental vigente aprobado por la autoridad de certificación ambiental competente. Y esto acá, ustedes ven una columna que dice base legal. Aquí ustedes cuando hagan la ficha del ejercicio que se les ha dado, acá ustedes pueden tomar como referencia, mira, artículo, si esto está tipificado como una infracción, quiere decir que en la norma esto es una obligación. ¿Ya? Esa es la relación. Cuando ustedes vean un reglamento de sanciones y dice base legal, artículo tal, quiere decir que la obligación está establecido en ese artículo. Entonces, es importante que ustedes puedan revisar estos artículos que dice la norma. Esta es una falta muy grave que va hasta las 30.000 UITs. Realizar modificaciones y ampliaciones a la actividad, proyecto, servicio sin contar con la modificación o ampliación del instrumento de gestión ambiental aprobado es una falta grave que va hasta las 10.000 UITs. Esto es lo que les decía. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un proyecto de carreteras y no hice correctamente la evaluación ambiental y no consideré las áreas auxiliares, no las acredité, no consideré canteras, no consideré los depósitos de material excedente, etcétera? Entonces, ¿qué pasa si no los consideré? Y me mando a hacer el proyecto así sin tener esas áreas acreditadas incluidas en mi instrumento ambiental. Es una falta grave porque por eso es importante que el que formule un estudio ambiental lo tome en cuenta, porque si no, puede ser una falta grave que va hasta las 10.000 UITs. Infracciones administrativas relacionadas a obligaciones generales de administrados no sujetos al SEI en el sector transportes. Iniciar actividades, proyectos, servicios del sector de transportes que no se encuentren sujetos al SEIA sin contar con la conformidad de la autoridad de certificación ambiental competente a la ficha técnica socioambiental. Es una falta leve que va hasta las 100 OITs. No cumplir con las normas emitidas de control de emisiones, efluentes, ruidos, vibraciones y residuos sólidos al ambiente que se produzcan como resultado de las actividades, proyectos o servicios realizados por los administrados no sujetos al SEIA, leve hasta 100 OITs. No cumplir con las obligaciones ambientales fiscalizables de la ficha técnica socioambiental es una falta grave que va hasta las 10.000 UITs. Entonces, ahora, infracciones administrativas relacionadas a las obligaciones generales en materia ambiental del sector transporte. No actualizar el instrumento de gestión ambiental sin mediar justificación motivada al 5º año de iniciada la ejecución del proyecto o por periodos consecutivos y similares en aquellos componentes que correspondan, es una falta grave que va hasta las 10.000 UITs. No actualizar y o modificar el instrumento de gestión ambiental cuando lo disponga la autoridad de fiscalización ambiental competente dentro de sus atribuciones y competencias. Entonces,
No presentar ante la autoridad de certificación ambiental competente el programa de adecuación y manejo ambiental dentro del plazo establecido en la norma, hasta las 10.000 UITs. No comunicar a la autoridad de certificación ambiental y a la entidad de fiscalización el inicio de obras y o actividades para ejecución de proyectos dentro de los 30 días hábiles posteriores a su inicio. Leve hasta 100 UITs. Exceder los límites máximos permisibles en la normativa o instrumento de gestión ambiental es una falta grave que va hasta los 10.000 OITs. Exceder los LMPs en la normativa o instrumento de gestión ambiental generando riesgo significativo al ambiente, a la vida, a la salud humana, es una falta grave que va hasta las 10.000 OITs. Exceder los LMPs establecidos en la normativa ambiental o instrumento de gestión ambiental generando daño real al ambiente es una falta muy grave que va hasta las 30.000 UITs. Exceder los LMPs establecidos en la normativa ambiental o del instrumento generando daño real a la vida o salud humana, muy graves a las 30.000 UITs. Acá es importante lo que les digo, ¿no? ¿Qué pasa si yo en mi instrumento tengo el compromiso de hacer monitoreos? Que siempre va a haber el compromiso de hacer monitoreos. No realizar el monitoreo ambiental conforme a la forma que se refiere al protocolo, método, metodología, guías u otros, y plazo, frecuencia, periodo, temporalidad u otros establecidos en el instrumento de gestión ambiental aprobado y a la normatividad vigente. Esta es una infracción leve que va hasta las 100 OITs. No remitir o no poner a disposición los resultados del monitoreo ambiental a la entidad de fiscalización conforme a la forma y plazo establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado y la normatividad vigente es una falta leve que va hasta las 100 OITs. Ahora, con respecto a las infracciones, no cumplir con las obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos de gestión ambiental aprobados, grave hasta las 10.000 OITs. No cumplir las obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos de gestión ambiental aprobados, generando riesgo significativo al ambiente, a la vida y a la salud humana, grave hasta las 10.000. No cumplir los instrumentos de gestión ambiental aprobados generando daño real al ambiente, muy grave hasta las 30.000 OITs. No cumplir las obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos de gestión ambiental aprobados generando daño real a la vida o salud humana, es un daño muy grave hasta las 30.000 UITs. No cumplir con las medidas de mitigación y prevención de la contaminación de acuerdo a los programas de manejo ambiental y otros contemplados en el instrumento de gestión ambiental. Es una falta grave que va hasta las 10.000 UITs. Ahora, no cumplir las obligaciones ambientales establecidas en el plan de contingencias para el servicio de terrestre de transporte de materiales peligrosos aprobado, también es una falta que va hasta las 10.000 UITs. Con respecto a residuos sólidos, como habrán podido ver en la ficha en el Excel que les he facilitado, ahí están todas las obligaciones en residuos. ¿Qué dice? Con respecto a la declaración anual, no presentar la declaración anual de manejo de residuos sólidos en la forma y plazo establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado o en la normativa ambiental para el sector transportes, que va hasta las 100 OITs. No presentar los manifiestos de residuos sólidos peligrosos en la forma y plazo establecidos en el instrumento de gestión ambiental aprobado o en la normativa ambiental va hasta las 100 UITs de multa. No presentar el plan de minimización y manejo de residuos sólidos a la entidad de fiscalización ambiental competente cuando corresponde a la modificación o actualización de su instrumento de gestión ambiental es una falta leve que va hasta las 100 UITs. Y acá, no cumplir con las obligaciones del plan de minimización de residuos sólidos, muy grave hasta las 30.000 UITs. Realizar la disposición de residuos sólidos en lugares no autorizados según normativa ambiental o vigente en su instrumento aprobado por la Autoridad de Fiscalización Ambiental. Muy grave hasta las 30.000 UITs. No cumplir con las medidas ambientales para almacenar sustancias y productos químicos
en general, conforme a la normativa vigente, es una falta muy grave hasta las 30.000 UITs. No cumplir con las medidas ambientales para el manejo de materiales y residuos peligrosos por vía terrestre, marítima, fluvial, lacustres, navegables o infraestructura del sector transporte, hasta las 30.000 UITs. No cumplir con las medidas ambientales para el manejo de materiales y residuos no peligrosos por vía terrestre, etcétera, hasta las 30.000 UITs. Ojo, este reglamento, estas sanciones es para todos los servicios de transportes, no solamente para los proyectos de carretera, sino para todas las actividades del sector transporte. Entonces, si alguna calza o se aplica el proyecto, se aplica según la situación o condición que está aquí, ¿no? Esto es con respecto a los pasivos ambientales, esto es con respecto a las medidas de cierre, ¿no? Ejecutar medidas de cierre o rehabilitación sin contar con un plan de cierre aprobado, esto es muy grave, hasta las 30.000 UITs. No cumplir con las obligaciones fiscalizables establecidas en el plan de cierre aprobado por la Autoridad de Certificación Ambiental, también hasta 30.000 UITs. Y no cumplir con las medidas dispuestas por la entidad de fiscalización o hacerlo en forma deficiente, inexacta e incompleta, muy grave. No cumplir con los mandatos de carácter particular establecidos por la autoridad, grave. No cumplir con el requerimiento de actualizar, modificar o realizar acciones acerca del instrumento de gestión ambiental. Incumplimiento de actos administrativos, también son faltas graves y muy graves respectivamente, ¿no? También constituye, con respecto al tema de participación ciudadana, constituye infracción administrativa no cumplir con ejecutar los mecanismos de participación ciudadana dispuestos en el instrumento de gestión ambiental, llámese talleres, llámese buzón de sugerencias, lo que se está establecido, si no se cumple, es una falta grave que va hasta las 10.000 OIT. Con respecto a calidad de aire, agua, suelo, ¿no? Ahí podemos ver, a ver, vamos a ver esto, porque me está estornando. No implementar esto, no implementar medidas que eviten el levantamiento y dispersión de material particulado, es decir, no evitar que se genere polvo, es una falta grave que va hasta las 10.000 UITs. No implementar medidas que eviten la generación de ruido y emisiones susceptibles de producir impactos negativos sobre los componentes ambientales y sociales en el desarrollo de actividades, proyectos o servicios del sector transportes, es una falta grave que va hasta las 10.000 UITs. Ubicar el área de almacenamiento de hidrocarburos dentro de áreas ambientalmente sensibles, tales como bofedales, áreas naturales protegidas, cuerpos de agua, incumpliendo lo dispuesto en el IGA, es una falta grave hasta 10.000 UITs. No impermeabilizar el área de almacenamiento de hidrocarburos con una capacidad de contención no menor a 110% en relación con el recipiente de mayor volumen almacenado en ella. Es una falta grave que va hasta las 10.000 UITs. ¿Ya? No implementar como parte de las medidas de rehabilitación y cierre la identificación y caracterización de sitios contaminados y en función de resultados obtenidos. 10.000 UITs. No contar con una infraestructura de contención y derivación de aguas, tales como canaletas perimetrales, trampas de grasas y otras que permitan separar las aguas de no contacto con las de contacto en las áreas destinadas al lavado de vehículos, cambios de aceite, talleres, etcétera, ¿no? Falta muy grave. Y así, hay una serie también de medidas, ¿no? No cumplir con las medidas de mitigación para el control de escorrentía de lluvia, sedimentos, erosión, protección del sistema de drenaje, ¿no? No implementar medidas para la estabilidad física de taludes y suelos como la conformación de banquetas y terrazas, construcción de muros, diques, empedrados, trinchos, gaviones, entre otros. No implementar medidas biológicas que incluyan la revegetación, de preferencia con plantas nativas y previa conformación del terreno. Afectar áreas sensibles como zonas de anidamiento, colpas, árboles, semilleros y hábitats de especies amenazadas. Retirar la cobertura forestal en proyectos de carreteras o vías de comunicación terrestre en el ámbito de la cuenca amazónica, sin contar con instrumentos de gestión ambiental de la autoridad ambiental competente. Ejecutar actividades de caza y pesca, recolección de especies de flora y fauna terrestre y acuática, mantenimiento de animales en cautiverio, así como la introducción de especies exóticas, salvo que aquellas especies utilizadas para bioremediación
sin contar con la autorización correspondiente. No realizar los monitoreos de efluentes y emisiones de sus operaciones en la frecuencia y ubicación establecida en el IGA. No presentar los informes de monitoreo, así como los reportes de análisis y ensayos emitidos por laboratorios acreditados ante el Instituto Nacional de la Calidad, que viene a ser el INACAL, a más tardar el último día hábil del mes siguiente de la fecha de vencimiento de cada periodo de monitoreo de la actividad de fiscalización ambiental. Hasta 10.000 UITs, ¿no? Todas estas son sanciones. Ahora, con respecto a carreteras, o sea, ya a modalidad de transporte por carreteras, extraer material de una cantera de lechos húmedos de ríos y arroyos en la ejecución de actividades, proyectos y servicios del sector transporte. Extraer material de préstamo de canteras ubicadas en áreas naturales protegidas o sensibles. No cumplir con almacenar y conservar el suelo orgánico según las condiciones establecidas en el instrumento de gestión ambiental aprobado para su posterior utilización. No cumplir con almacenar y conservar la capa orgánica del suelo antes de la ocupación del área para los depósitos de material excedente para su posterior utilización en las labores de revegetación. No impedir la erosión de suelos acumulados de las áreas destinadas al depósito del material excedente. No aplicar las medidas adecuadas que eviten desbordes o erosiones, teniendo en cuenta las características de los terrenos, la frecuencia de las precipitaciones pluviales y la incidencia de vientos. No cumplir con las características específicas previstas en los manuales o guías aprobadas por la Autoridad de Certificación Ambiental para los depósitos de material excedente. No implementar todas las medidas y programas necesarios para mitigar las afectaciones prediales identificadas. Constituye infracción administrativa no cumplir con las obligaciones sociales establecidas en el instrumento de gestión ambiental aprobado. Bien, eso digamos es el reglamento de sanciones que está en el caso de proyectos de carreteras. Con eso estamos dando ya por culminado el módulo y el curso. Voy a pedir a cada uno de los participantes, bueno, recordarles que tienen que el Excel de manera individual cargarlo en la plataforma. Por favor, a todos les han dado su usuario y contraseña de la plataforma como para que puedan cargar sus trabajos. Vamos a pedir a todos que puedan encender sus cámaras para tomar una captura de pantalla, una foto, por así decirlo, ya para la clausura del curso. A todos les pedimos que enciendan sus cámaras, por favor. Vamos a darles unos segundos o un medio minuto como para que puedan, digamos así, calarse si es que están despeinados, así como yo un poquito. Ya. Bien, el único que ha encendido su cámara es Víctor. Vamos, Renzo, Cristian, Marjorie, Víctor, Karina, Ricardo, Javier. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Marjorie. Ingeniero, había hecho una pregunta por el chat. Estaba preguntando si solamente el OEFA tiene competencias en fiscalización ambiental o también han trasladado esto a los gobiernos regionales o locales, ¿no? ¿O en qué sector se ha dado? Los gobiernos regionales tienen funciones de fiscalización ambiental, pero no, o sea, en el tema de transportes y carreteras, está haciendo la transferencia, en este caso, al OEF. Eso es lo que te puedo comentar por ahora. En otros tipos de fiscalizaciones sí tiene el OEFA, los gobiernos regionales tienen competencia. Te voy a pasar un archivo al interno para que puedas ahí ver las competencias que tienen los gobiernos regionales en fiscalización ambiental. Ya, ok, gracias. Ingeniero, ¿Ya? Vamos a... Encienden sus cámaras, por favor. Sí, adelante. ¿Quién quería Ricardo, consultar? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno. Me pediste también tu información. Te voy a pasar al interno la información porque me también de está los pidiendo para formatos de avisar, manifiesto. para modificar y para avisar mis formatos para poder dar inicio. Como es un proyecto nuevo, por favor. Ya. Te voy a compartir el formato de manifiesto de residuos.
Gracias. Gracias, Ricardo. Bien. Eh, Karina, Marjorie, Javier, ahí está. Bien. Vamos a la voz de tres, todos van a poner su mejor sonrisa, ¿ya? A la una, a las dos y a las tres. A ver, un minuto. Ahí voy a mandarle al grupo, ¿ya? Ahí estoy enviando al grupo. Una más por si acaso, ¿ya? No apaguen sus cámaras. Van a poner su mejor sonrisa. Bueno, un minuto, ahora sí. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Voy a mandar a ver si el grupo. A ver, ahí está. Bien, ahí tomamos, hicimos dos tomas. Bien, quiero, a nombre de la Organización Mundial de Capacitaciones, que es la empresa que nos está acogiendo el día de hoy, tanto a ustedes como participantes y a mí como docente, darles un agradecimiento por haber llegado hasta esta etapa final del curso. Eh, Realmente espero haber cumplido con todas las expectativas que tenían del curso. Si es que tienen alguna duda, alguna consulta, tienen mi número ahí en el grupo de WhatsApp, pueden escribirme al interno. También si tienen algún caso particular que quieran comentarme. Se los digo porque a lo largo de estos años ya que llevo dictando cursos, he tenido estudiantes con los cuales hasta el día de hoy mantengo contacto, ya sea porque me comentan algún caso, entonces me piden alguna orientación, y también cuando yo tengo algún caso, me acuerdo, ¿no? Ah, mira, tal persona me habló de algo similar, quiero preguntarle en qué quedó, entonces lo llamo. Entonces, esa retroalimentación sí me gustaría mantener con el paso de los años. Eh, Igual estoy abierto para cualquier consulta, para cualquier duda que tengan, si en algo les puedo apoyar respecto al tema académico, respecto a algún tema relacionado a medio ambiente, gustoso de poder apoyarlos. Si en caso, digamos, me llaman y no les contesté, siéntanse libres, se los digo, porque a veces me dicen, no quería molestarlo, y que no, siéntanse libres de dejarme un mensaje en el WhatsApp, que igual lo voy a responder en algún momento durante el día o en cuanto lo vea. Y bueno, yo totalmente agradecido con cada uno de ustedes. En cada curso me llevo nuevas experiencias, nuevos conocimientos que también de la retroalimentación que ustedes me brindan y eso creo que se trata de que todos salgamos beneficiados de este curso y bueno, muchas gracias a nombre de OMC y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Comentarles que actualmente bueno, la empresa está lanzando otro curso en el cual voy a dictar que tiene que ver con la operatividad de empresas operadoras de residuos sólidos. Si a alguno de ustedes le llama la atención el tema de las empresas operadoras, el tema de la gestión y manejo de residuos sólidos, está ahorita el curso en etapa o en la semana final de inscripción. Los invitamos y bueno, eso sería todo de mi parte y sin más que decirles, agradecerles nuevamente. Nos será hasta una nueva oportunidad con ustedes.